Anoten, 3 de diciembre de 2017, por el tema que les voy a anunciar. Esto es algo trascendental. Atención, vicepresidente ejecutivo Tarek El Aissami. Atención, vicepresidente de Economía Wilmer Castro Soteldo. Atención, ministro de Economía. He estudiado a fondo este tema y quiero anunciar que Venezuela va a implementar un nuevo sistema de criptomoneda a partir de las reservas petroleras. Venezuela va a crear una criptomoneda, el petromoneda, el petro, para avanzar en materia de soberanía monetaria, para hacer sus transacciones financieras, para vencer el bloqueo financiero. Esto nos va a permitir avanzar hacia nuevas formas de financiamiento internacional para el desarrollo económico y social del país. Y se hará con una emisión de criptomonedas respaldada en reservas de riqueza venezolana de oro, petróleo, gas y diamante. Venezuela anuncia la creación de su criptomoneda. El Petro se va a llamar. El San Petro. Criptomoneda de Venezuela. Nos incorporamos al mundo del siglo XXI. Bueno, muy bien, queremos ahora contactar con Ricardo Jung, que está aquí con nosotros, un experto en este tema desde Caracas, Venezuela. Muchísimas gracias por atendernos, señor Jung. Si un personaje como el presidente Maduro anuncia la creación de la criptomoneda, uno se tiene que, por supuesto, me imagino, preguntar si es manejable y productivo para el país. Y la pregunta se la hago yo a usted. Bueno, mira, primero, antes de saber si es productiva o manejable, vamos a tener pendiente una cosa. Las criptomonedas per se no son ni buenas ni malas. Entonces, tenemos un Estado que no ha hecho más que destruir su propia moneda. Tenemos un control de cambio. Es decir, que el futuro no es bueno con una criptomoneda. No es más que otro invento más que desconocen cuál es la manera de trabajarlo y lo ven como una salida en un Estado que, como previamente había dicho, es un Estado fallido que ni siquiera ha sabido responder las necesidades más básicas de su población. Bueno, a ver, explíqueme cuál cree usted que es la preocupación principal que hay detrás de este anuncio de Maduro de la creación de este petro. Bueno, la preocupación que tenemos todos los que aquí habitamos, ¿no? Que toda la tecnología y todo lo que pueda utilizar el Estado no es más que utilizarlo, valga la redundancia, para reprimir a su propia población, para crear un cerco económico, y por supuesto, vista las limitaciones que tiene internacionalmente, no hace más que, como a todas aquellas personas que buscan una manera alterna de cumplir la ley, se van por allí. Pero hay que advertir, las criptomonedas, el blockchain, el Bitcoin, no es intrínsecamente malo ni intrínsecamente bueno. Es las personas que lo usan como instrumento. Entonces tenemos aquí que confunden, porque esto es un tema multidisciplinario. Esto no solamente es un tema tecnológico, porque además ni siquiera al parecer va a estar sostenido en el Banco Central, sino lo que es el Ministerio de Ciencia, Tecnología, la universidad. Resulta que es que el Banco Central de Venezuela hasta se ha extinguido, pues no tenemos ninguna cifra oficial, entonces no habrá garantía alguna de que eso pueda servir para aliviar la realidad venezolana. Para tener un poco un panorama y no solamente quedarnos en Venezuela, sino tener un panorama un poco más internacional, ¿cuál ha sido el tratamiento de la criptomoneda, por ejemplo, en otros países, profesor Jung? Mira, las criptomonedas y el fenómeno Bitcoin es algo que tiene el mundo dándole vuelta, ¿no? Hay estados, como por ejemplo en los Estados Unidos lo tratan como divisa o como un commodity a los fines fiscales y a los fines del tratamiento de la legislación interna. Por ejemplo, tienen el caso en Europa el Bitcoin lo tienen más que todo como una divisa, entonces no genera IVA. Pero tienes, por ejemplo, casos como el de Japón. En Japón, por ejemplo, lo tienen ya como una moneda de curso legal, de la cual con esa puedes pactar cualquier tipo de obligaciones. En el caso venezolano sabemos que sus limitaciones hacia este tema o cualquier otro no va a ser más que acomodaticio, porque es totalmente una total contradicción de que algo como el Bitcoin y el blockchain, que está basado en la transparencia, en la libertad y que todo el mundo pueda hacer uso, lo vaya a aplicar un Estado
que es de régimen totalitario, que hay control de cambio y que hay una total opacidad en cuanto a sus operaciones y sus informaciones. Roberto Jung, muchísimas gracias por estas explicaciones desde Venezuela, director del Centro de Cultura Digital para Deutsche Welle esta noche. Muchas gracias. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita para recibir las últimas noticias del mundo. Financiero. Esto nos va a permitir avanzar hacia nuevas formas de financiamiento internacional para el desarrollo económico y social del país. Y se hará con una emisión de criptomonedas respaldada en reservas de riqueza venezolana de oro, petróleo, gas y diamante. Venezuela anuncia la creación de su criptomoneda. El Petro se va a llamar. El San Petro, criptomoneda de Venezuela. Nos incorporamos al mundo del siglo XXI. Bueno, muy bien, queremos ahora contactar con Ricardo Jung, que está aquí con nosotros, un experto en este tema desde Caracas, Venezuela. Muchísimas gracias por atendernos, señor Jung. Si un personaje como el presidente Maduro anuncia la creación de la criptomoneda, uno se tiene que, por supuesto, me imagino, preguntar si es manejable. Valga la redundancia, para reprimir a su propia población, para crear un cerco económico, y por supuesto, vista las limitaciones que tiene internacionalmente, no hace más que, como a todas aquellas personas que buscan una manera alterna de cumplir la ley, se van por allí. Pero hay que advertir, las criptomonedas, el blockchain, el Bitcoin, no es intrínsecamente malo ni intrínsecamente bueno. Es las personas que lo usan como instrumento. Entonces tenemos aquí que confunden, porque esto es un tema multidisciplinario, esto no solamente es un tema tecnológico, porque además ni siquiera al parecer va a estar sostenido en el Banco Central, sino lo que es el Ministerio de Ciencias, Tecnología y la universidad. Resulta que es que el Banco Central de Venezuela hasta se ha extinguido, pues no tenemos ninguna cifra oficial, entonces no habrá garantía alguna de que eso pueda servir para aliviar la realidad venezolana. Para tener un poco un panorama y no solamente quedarnos en Venezuela, sino tener un panorama un poco más internacional, ¿cuál ha sido el tratamiento de la criptomoneda, por ejemplo, en otros países, profesor Jung? Mira, las criptomonedas y el fenómeno Bitcoin es algo que tiene el mundo dándole vuelta, ¿no? Hay estados, como por ejemplo en los Estados Unidos lo tratan como divisa o como un commodity a los fines fiscales y a los fines del tratamiento de la legislación interna. Por ejemplo, tienen el caso en Europa el Bitcoin lo tienen más que todo como una divisa, entonces no genera IVA. Pero tienes, por ejemplo, casos como el de Japón. En Japón, por ejemplo, lo tienen ya como una moneda de curso legal, de la cual con esa puedes pactar cualquier tipo de obligaciones. En el caso venezolano sabemos que sus limitaciones hacia este tema o cualquier otro no va a ser más que acomodaticio, porque es totalmente Anoten, 3 de diciembre de 2017, por el tema que les voy a anunciar. Esto es algo trascendental. Atención, vicepresidente ejecutivo Tarek El Aissami. Atención, vicepresidente de Economía Wilmer Castro Soteldo. Atención, ministro de la Economía. He estudiado a fondo este tema y quiero anunciar que Venezuela va a implementar un nuevo sistema de criptomoneda a partir de las reservas petroleras. Venezuela va a crear una criptomoneda, el Petromoneda, el Petro, para avanzar en materia de soberanía monetaria, para hacer sus transacciones financieras, para vencer el bloqueo. Y productivo para el país, y la pregunta se la hago yo a usted. Bueno, mira, primero, antes de saber si es productiva o manejable, vamos a tener pendiente una cosa. Las criptomonedas per se no son ni buenas ni malas. Entonces, tenemos un Estado que no ha hecho más que destruir su propia moneda. Tenemos un control de cambio. Es decir, que el futuro no es bueno con una criptomoneda. No es más que otro invento más que desconocen cuál es la manera de trabajarlo y lo ven como una salida
en un Estado que, como previamente había dicho, es un un Estado fallido que ni siquiera ha sabido responder las necesidades más básicas de su población. Bueno, a ver, explíqueme cuál cree usted que es la preocupación principal que hay detrás de este anuncio de Maduro de la creación de este petro. Bueno, la preocupación que tenemos todos los que aquí habitamos, ¿no? Que toda la tecnología y todo lo que pueda utilizar el Estado no es más que utilizarlo